nos redimió. Tu pueblo clama unidos a una voz. En la cruz tu Hijo, eso es amor. Encarnado, un cuerpo formó. Por gracia aunados, iglesia somos hoy. Alabanza al Dios y Padre, quien sobre todo es. Soberano Rey nos redimió. Tu pueblo clama unidos a una voz. En la cruz tu Hijo, eso es amor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar
damos inicio a nuestro estudio. La semana pasada ya terminamos con el pacto de David, que estuvimos viendo ahí en Crónicas. Y vimos cómo este pacto tiene que ver con el pacto de redención, tiene que ver con todo lo que es la redención de Cristo, anunciada desde el rey David. El rey David es como una sombra de este rey que va a venir a restaurar todas las cosas. Sin embargo, decimos sombra porque el rey David, como todos sabemos, cayó, pecó, murió, y después el reino de Israel no volvió a ser lo que era con David. Después la historia sigue avanzando y nos encontramos con ciertas renovaciones del pacto. Hay renovaciones del pacto en el profeta Ezequiel, en Isaías, en Jeremías. También nos encontramos con algunos aspectos importantes del pacto que me gustaría recordar. Por ejemplo, como en el profeta Joel, dentro de las promesas que Dios hace hacia el futuro, hacia su iglesia, a la luz del pacto, de todos los pactos que nosotros hemos visto, es que en los posteriores tiempos Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre su pueblo. Eso después nosotros lo vamos a ver. La próxima semana ya vamos a estar hablando un poco de la iglesia primitiva y el pacto. Pero antes de que hablemos del tema del derramamiento del Espíritu Santo que ocurre o que se anuncia en el profeta Joel, con el profeta Jeremías se nos indica de que este pastor que va a venir, este redentor, este Mesías a restaurarnos, va a transformar nuestro corazón, nos va a dar un corazón de carne y va a cambiar este corazón de piedra que tenemos. Y la ley de Dios va a estar escrita en nuestra mente y nosotros la vamos a cumplir por placer, porque anhelamos cumplir la ley de Dios, porque deseamos cumplir la ley de Dios. Y así avanza la historia. Llega el profeta Juan Bautista, y llega el Señor Jesucristo. Nombra a Juan el Bautista porque es el último y gran profeta que anunció al Mesías. Pero ya llega el Señor Jesús, y aquí me voy a saltar toda la vida del Señor, porque todos sabemos el Señor cumplió la ley, cumplió sus preceptos. Ya hablamos de que Jesús en el desierto vence a la serpiente, haciendo un guiño de lo que había ocurrido en el pasado, en el Edén, de cómo Adán y Eva perdieron. Teniendo todo a favor, Jesús en el desierto vence. Sigue avanzando la vida del Señor Jesucristo y Él va cumpliendo todos los elementos del pacto. Sana, liberta a los cautivos, da vista a los ciegos, levanta a los cojos, le da esperanza y salvación a los pobres, y empieza a haber un revuelo mesiánico en el contexto de Jesús. Entonces nosotros vemos todas esas cosas en el ministerio de Cristo. De hecho, quiero recordar algún pasaje que me parece muy importante antes que nos adentremos al pasaje principal que me gustaría que esta tarde nosotros viéramos. Y es cuando muere Juan, lo tienen preso. No, de hecho, antes de morir, tienen preso a Juan. Herodes lo toma preso porque su sobrina se había sentido ofendida por algunas cosas que Juan había predicado. De hecho, Juan había enfrentado a Herodes por su pecado. Le dijo: tú estás en adulterio, tú estás acostándote con la esposa de tu hermano. Entonces, enojados con esto, toman preso a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, bien desanimado en la cárcel, bien triste, manda a sus discípulos. Juan también tenía a sus discípulos. Manda a sus discípulos a encontrarse con Jesús. Y Juan le manda a decir a Jesús una pregunta tal vez un poco atrevida, pero manda a preguntar: ¿verdaderamente tú eres el Mesías? Entonces, Jesús no le responde a los discípulos de Juan, sino que los invita a mirar algunas cosas que él va a hacer. Y Jesús empieza a sanar, empieza a perdonar pecados, empieza a dar esperanza a los pobres, a los débiles. Y una vez que Jesús hace todas estas cosas, entonces Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista: vayan y digan a Juan todo lo que han visto. Y Juan entiende de inmediato: él es el Mesías, porque viene a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos, a levantar al cojo, etcétera, etcétera. Viene a dar esperanza. Lo que está anunciado en el profeta Isaías sobre las labores que iba a cumplir el Mesías. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que a través de la vida de Jesús, Jesús siempre está ratificando que Él es el Mesías. Jesús siempre está ratificando y justificando que Él es el Mesías.
las citas bíblicas que da Jesús. Cuando Jesús se enfrenta a la serpiente, a Satanás en el desierto, le responde con una serie de citas bíblicas y puntualmente y particularmente le responde con muchas citas del Pentateuco, donde está la ley. Entonces, vamos viendo en la vida de Jesús cómo Él va demostrando que Él es el pacto y que todo lo que se habló hacia atrás son anuncios, son avisos de lo que iba a venir en Él. Me gusta decirlo de esta forma. El pacto, o mejor dicho, Jesús es el cumplimiento y la aplicación del pacto. Todo lo que nosotros vimos hacia atrás con los pactos, Jesús lo aplicó. Jesús lo ejecutó, lo llevó a cabo. Jesús se lo apropió y Él llevó hacia adelante la obra pactal. Entonces todo lo que nosotros vemos en la vida de Jesús es el cumplimiento y la aplicación de los pactos y de todo el pacto de Dios que nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento. Después que atraviesa toda la vida de Cristo y Cristo ha cumplido todas las cosas y cada uno de los elementos, viene un momento clave en la historia que nosotros lo encontramos en Lucas capítulo 22. Entonces ahora sí le pido que usted busque en su Biblia, si es que está con su Biblia ahí en la casa, que usted busque Lucas capítulo 22, versículos 7 al 23. Vamos a leer todos esos versículos, un pasaje relativamente extenso, no tanto. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 7 al 23. Y si usted lee en su Biblia, arriba el título dice Institución de la Cena del Señor. Usted sabe que después de la Cena del Señor, el Señor es tomado preso y es crucificado. O sea, entre la institución de la Cena del Señor y la muerte del Señor Jesucristo hay un día. Entonces ya estamos en un momento clave de la historia, a punto de que Jesús cumpla todo. Lucas 22, del 7 al 23, dice así. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo, tomad esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, pues, que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, para que que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos se comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Porque este pasaje es clave en la historia de la salvación y es clave en la historia del pacto que nosotros hemos visto. Como les dije anteriormente, Jesús a lo largo de su vida práctica, en su ejecución, Jesús cumplió el pacto y fue cumpliendo cada uno de los elementos del pacto que nosotros vimos hacia atrás. Lo fue aplicando. Cada sanidad, cada palabra, cada obra que fue haciendo Jesús eran ratificaciones del pacto, eran cumplimientos del pacto, elementos del pacto que se habían descrito hacia atrás. Jesús no hizo las cosas porque sí. Jesús hizo todo con un objetivo específico que era ratificar que Él es el cumplimiento del pacto. Entonces ya cuando llegamos casi a la consumación de su obra, Jesús instaura la cena del Señor. Y me gustaría que revisáramos algunos aspectos antes de esto. Jesús va con sus discípulos y hace la cena que es típica, la cena pascual, de cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Esa es la Pascua.
Ellos están celebrando este acontecimiento histórico. Pero ¿por qué es con pan y vino? ¿Y por qué para nosotros se ha transformado en un sacramento, un elemento del pacto visible? Nosotros con la Santa Cena, nosotros podemos ver de forma visible el pacto. Nosotros podemos experimentar, probar, disfrutar, participar del pacto. Déjeme contarle algo. Para que Jesús sea perteneciente del pacto de redención, o sea, el pacto real, que nosotros vimos con el rey David, que Jesús va a ser el rey eterno, Jesús necesariamente tenía que ser de la tribu de David, de la tribu de Judá. David era de la tribu de Judá. Por lo tanto, se esperaba que el Mesías viniera de la tribu de Judá, hijo de David. Nosotros vemos en la genealogía de Mateo que Jesús efectivamente venía del linaje de la tribu de David, o sea, de la tribu de Judá. Por lo tanto, legítimamente era el rey. Ya tiene este título de rey, de monarca, porque viene del linaje de David. Y es con el linaje de David que Dios hizo el pacto de aquel rey que iba a reinar eternamente y para siempre. Entonces con eso estamos bien. Mateo nos describe que Jesús es el rey legítimo que viene del linaje de la tribu de Judá. Pero déjeme darle un dato. Para que alguien sea sacerdote, y efectivamente sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví. María y José, ambos, eran de la tribu de Judá. No vienen de la tribu de Leví. Y entonces aquí tenemos un problema. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 28, nosotros dijimos de que Jesús cumple los tres elementos del pacto de Génesis 1:28. Profeta, sacerdote y rey. O sacerdote, profeta y rey. Para ser profeta no hay ningún requisito más que ser llamado por Dios. Y Dios unge a Jesucristo cuando es bautizado, y ese ungimiento representa su ordenación real y profética. Cuando Jesús es ordenado rey en el bautismo, cuando desciende el Espíritu Santo y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo en quien tengo complacencia, Jesús es ordenado rey en ese momento y también es ordenado profeta. Pero tenemos en el aire el tema del sacerdote, porque Jesús no viene de la tribu de Leví. Entonces, legalmente, judicialmente, sanguíneamente, Jesús no puede ser sacerdote. Sin embargo, la Biblia nos entrega un dato histórico importante de por qué Jesús es el ejecutor y el cumplidor del pacto y de todos los pactos, y por qué Él se hace sacerdote, profeta y rey. Para esto, le pido que vaya a su Biblia y busquemos Génesis capítulo 14. Después vamos a volver a Lucas capítulo 22. Pero me gustaría que viéramos esto de Génesis capítulo 14. Porque este es un problema. Jesús no viene de la tribu de Leví, por lo tanto no podría ser sacerdote y por lo tanto no podría ser nuestro mediador. Porque el sacerdote es el mediador. El sacerdote es el que intercede entre Dios y los hombres. Pero aquí nos alumbra algo la Biblia. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 24. Esta es una historia de cuando Lot es apresado por un rey... no he leído bien la historia. No recuerdo bien la historia. Pero es apresado por un rey cananeo. Y entonces Abraham va a luchar junto con el rey de Sodoma para liberar a Lot. O sea, Abraham va a pelear por Lot. Y el rey de Sodoma va a pelear por sus tierras. Y ahí se hace como una especie de alianza militar y logran casi luchar juntos. Logran vencer a este rey. Y una vez que vencen con este rey, el rey de Sodoma le dice que haga pacto con él, que coma con él, que repartan el botín, que sean amigos, etcétera, etcétera. Entonces Abraham dice: yo no hago pacto contigo. No hago pacto contigo. Y cuando Abraham se niega a hacer pacto con el rey de Sodoma, ocurre algo importante, algo que es inexplicable para algunos, y aquí me gustaría que esto quedara en claro. Aparece un personaje bíblico que se llama Melquisedec. Y esto es Génesis 14 del 17 al 24. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomaron su parte. ¿Se tiene que ocurre algo extraño acá? Aparece un sacerdote del Dios Altísimo, y que nos dice que él entrega pan y vino. Esto es raro, esto es muy raro, porque en este contexto las celebraciones no se hacían con pan y vino. Las celebraciones se hacían matando un animal, haciendo un sacrificio, levantando un altar, quemando el animal, haciendo una ofrenda, y después comiéndose la carne. Así es como se celebraba. Pero este sumo sacerdote, que es el sacerdote del Dios Altísimo, viene y hace una celebración con Abraham y le entrega los diezmos con pan y vino. ¿No le llama la atención que nosotros celebramos la Santa Cena? Que la Santa Cena es el recordatorio de cómo Jesús entregó su vida por nosotros, y nosotros por medio de la Santa Cena participamos espiritualmente de la mesa de Cristo. Eso es la Santa Cena. La Santa Cena es un recuerdo de lo que Jesús hizo, y además es una participación espiritual en la mesa con Cristo. Y desde el Antiguo Testamento, los tiempos de Abraham, ya se había celebrado una Santa Cena. Para su información, y lo que nos dice el autor del libro de los Hebreos, es que Melquisedec es Cristo. Entonces el primer sacerdote de Dios, el primer sumo sacerdote, es Jesús. Y es el que instauró la Santa Cena. Fue el primero que celebró la primera Santa Cena, la primera libertad. Porque eso fue lo que fue a hacer Abraham, a libertar a su sobrino Lot. Y los liberta. Entonces celebremos esta libertad, celebremos esta victoria, pan y vino. Es interesante, ¿no? Entonces, también es interesante que aquí Jesús, volvemos a Lucas 22, aquí Jesús instaura la cena del Señor, no es la celebración de la Pascua. Están en fecha de celebración de Pascua, pero Jesús no está celebrando la Pascua. Jesús está instaurando algo nuevo, está haciendo algo nuevo. Entonces, fíjese lo que dice Lucas 22, de los versículos 17 al 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿A qué se refiere con esto Jesús? Que Jesús no va a beber más vino, literalmente, que no va a estar con nosotros hasta que Dios vuelva a restaurar todas las cosas. Básicamente está diciendo: yo voy a partir, no voy a estar con ustedes, no voy a participar con ustedes de esto, no voy a beber más del fruto de la vid hasta que Dios venga a restaurar todas las cosas. Nosotros, a eso viene Dios. Después, versículo 19: y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, ojo con esto: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, en esta renovación del pacto, en esta ratificación también del pacto de Dios, Jesús está diciendo que este pan es la representación del partimiento de su cuerpo. Si usted recuerda al profeta Isaías, el profeta Isaías tiene una profecía muy, muy conocida, muy emblemática, que dice: fue partido y molido por nuestros pecados. Las palabras que dijo Isaías, Jesús la está repitiendo en la cena, diciendo: este es mi cuerpo, que es partido y molido por ustedes. Haced esto en memoria de mí. Entonces, ese pan, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, ese pan es esta instauración del pacto, de cuando se parte la carne, pero es la representación del pan, de cómo nosotros somos liberados. Luego, versículo 20: de igual manera,
después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. No es que Jesús está haciendo un nuevo pacto, está borrando todo lo de atrás y está haciendo algo nuevo. La palabra en el griego da la idea más bien de que es una renovación. Es como el auto. Usted se compra un auto, no sé, un Maruti. Se compra un Maruti, año 2002, por poner un ejemplo, y usted se compra el mismo auto Maruti, pero año 2015. Sigue siendo el auto. Sigue teniendo 4 ruedas, sigue teniendo ventana, espejo retrovisor, sigue siendo con cambios, sigue siendo casi el mismo auto, pero renovado, mejor, con algunas mejoras. Entonces Jesús eso es lo que está haciendo aquí. Está diciendo: estoy tomando todo el pacto hacia atrás y no lo estoy anulando, lo estoy mejorando. Porque antiguamente, en el antiguo pacto, para participar del pueblo de Dios había que ser circuncidado. Y los que eran circuncidados eran los hombres. La mujer era circuncidada por el hombre. O sea, porque estaba casada y sujeta a un hombre, un varón judío, un hebreo. Entonces ella era circuncidada. En una forma metafórica, no literal, pues no se puede. Pero ahora, con este nuevo pacto, todos participan del pacto. Hombres, mujeres, esclavos, libres, todos, ricos, pobres. Todos participan del pacto. Entonces algo mejor. Están invitados todos. Y aquí hay algo clave. Porque por vosotros se derrama esta sangre. En el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 15, si usted recuerda, se parte el animal, se corta y su sangre es derramada. Génesis 15. Y los pactantes pasan por en medio de estos animales partidos y empapan sus pies con la sangre. Y entonces hace el pacto. Jesús está haciendo lo mismo aquí en Lucas capítulo 22. Exactamente lo mismo. Está partiendo el pan, haciendo una referencia al partimiento del animal. Está diciendo que la copa de vino representa su sangre que es derramada por ellos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Todo lo de atrás no está anulado, sino que hoy y de aquí en adelante es mejorado, es mucho mejor, porque yo ya cumplí todo, absolutamente todo. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Bueno, y después empieza a hablar del traidor. Se da cuenta de cómo Jesús empieza a hacer referencia del Antiguo Testamento todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor Jesucristo está volviendo hacia atrás, volviendo, recordando, retomando. Todo el tiempo el Señor Jesucristo está llevando a la memoria las cosas que ocurrieron hacia el pasado, pero ahora renovándolas, haciéndolas mucho mejor. Y para que vea que las cosas son mucho mejor, vamos a Juan, y ya con esto quiero ir terminando, con esta renovación del pacto, que no es un nuevo pacto. Insisto, renovación del pacto. Juan, capítulo 19. Se me perdió aquí un poco la cita. Ya la encontré. Juan 19, 28 al 30. Juan, capítulo 19, 28 al 30. Entonces, después que Jesús hace el pacto, la mesa del Señor, esta mesa pactal, parte el pan, entrega el vino, dice: esto es por ustedes. Yo soy ese de Génesis 15 que iba a ser partido, que molido, que su sangre es derramada. Yo soy. Entonces yo voy a ir a morir por ustedes ahora, voy a ir a salvarles. Y esto es algo pactal, esto no va a cambiar. No hay forma de que cambie porque Jesús en la mesa está haciendo pacto. Y entonces ahora encontramos el cumplimiento, la etapa final del pacto, que es lo que ocurre en la cruz. Juan 19, 28 al 30 dice: después de esto, sabiendo que Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Usted sabe que en todos los evangelios, jamás Jesús usó la palabra consumado. Nunca, nunca. Solamente en la cruz. Benditos, bienaventurados, perdón de pecados, palabras que repetía mucho el Señor Jesús. Pero consumado es, jamás, nunca, nunca, nunca estuvo en el vocabulario de Jesús, en todos los evangelios. Porque este es un vocabulario pactal, de algo que se consuma. Es como, ¿te acuerdas que hicimos un trato?
¿Te acuerdas que hicimos un pacto? ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas todas las cosas que te dije hacia el pasado? ¿Te acuerdas todas las cosas que yo prometí que iba a hacer? ¿Recuerdas? Bueno, Jesús clavado en la cruz, muriendo, dice, consumado. Esto es, esto que está ocurriendo en este momento, yo clavado en la cruz, muriendo por ti, derramando mi sangre por ti, siendo molido y partido por ti, es la consumación del pacto, el cumplimiento total y absoluto del pacto. Todo lo que se habló hacia atrás se cumple en la cruz. Entonces sígame con esta idea. Los del Antiguo Testamento no tuvieron a Jesús crucificado. Ni siquiera pudieron conocer a Jesús en sus obras, en su ministerio, como nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Nosotros tampoco hemos visto a Cristo, solamente leímos. Entonces, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo se salvan los del Antiguo Testamento? Porque creen en la promesa. Porque la promesa es el aviso, el anuncio de lo que iba a ocurrir en la cruz. Entonces los del Antiguo Testamento, al creer en la promesa, creen en el pacto, creen en la cruz. Y nosotros que nos vimos en la cruz, por creer en las palabras de Dios y por creer en su pacto también que está en la Biblia, también somos salvos. ¿Se da cuenta lo importante entonces que es el pacto, que entender esto? Que cuando Jesús muere en la cruz, no es simplemente la salvación del ser humano, sino que es una salvación cósmica, es una salvación universal. Jesús es como el arca de Noé, ¿se acuerda? Génesis capítulo 9, cuando nosotros vimos este pacto con Noé. Jesús es esta arca que rescata animales y seres humanos, rescata vegetación, rescata vida. No rescata simplemente al hombre, sino que rescata a todo el cosmos. Y de hecho, dentro de este pacto de Génesis 9, Dios promete no destruir más la tierra, o sea, restaura la tierra también Jesús en la cruz. También en la cruz, Jesús cumple lo que ocurre en Génesis 3:15, que él iba a aplastar a la serpiente, pero la serpiente lo iba a morder en el talón. O sea, se cumple esto, que Jesús la iba a matar, pero él iba a entregar su vida en esta muerte, en esta aplastamiento de la serpiente. Entonces la cruz es el momento más glorioso de la historia, porque la cruz es el ápice. Por eso Jesús, estando clavado en la cruz, muriendo, ya cuando va a entregar su espíritu al Padre, dice, consumado es. Porque aquí se cumple todo. Este es el centro de la historia. La cruz es el centro de toda la historia. Es el centro de la historia de toda la humanidad. Por eso es tan importante Lucas 22, que Jesús haga pacto con nosotros. Dice, este es el pacto en mi sangre. Un cuerpo partido y molido, azotado, golpeado, maltratado, sus manos atravesadas y sus pies, y su sangre derramada, es la realización del pacto ahora con la iglesia. Los pactos para atrás siempre fueron con la iglesia, pero ahora Jesús lo está ratificando, lo está renovando, y está diciendo ahora todos son invitados a la mesa. Este es otro elemento del pacto, porque no es simplemente que Jesús nos está salvando, sino que además Jesús nos está invitando a participar con Él. Cuando usted participa de la cena del Señor, usted está participando del pacto con Él. Usted está sentándose en la mesa con Jesús. Y eso es maravilloso, eso es precioso. Bien, hermanos, tengo media hora porque esto me permite solamente media hora. Me queda 1 minuto y medio aprox. Algunos avisos veloces, rápidos. Sigo de vacaciones hasta el 23. Así que, usted puede llamarme cualquier dificultad que haya. No hay ningún problema. De repente puede que ande en San Fabián o ande en algún lugar tratando de descansar, pero siempre voy a estar pendiente de todas maneras. Domingo, 11:15 de la mañana, culto dominical. Así que no se olvide. Por YouTube tenemos nuestro culto online. Así que, hermanos, congreguémonos. No porque estemos en vacaciones algunos. Yo sé que algunos hermanos también van a tomar vacaciones. Estamos de vacaciones con la iglesia. Nosotros tenemos responsabilidades y deberes con el Señor. Así que seamos diligentes, seamos responsables con esto. Espero que pronto nos podamos reunir, sigamos portándonos bien aquí en San Carlos. Los contagios no han bajado, al contrario han subido. Así que parece que está difícil que salgamos de la cuarentena. Primero dijeron que iban a ser 2 semanas, ya vamos a cumplir 1 mes. Así que está difícil que nos volvamos a reunir nuevamente en el templo. Así que oremos por esto, cumplamos las medidas sanitarias y por sobre todas las cosas no perdamos la devoción por el Señor. Oremos. Trabajemos juntos y amemos estas cosas que estamos estudiando, que Jesús ha cumplido el pacto y por medio de este pacto somos salvos. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho y que tengan una excelente semana. Usted en su casa ore finalizando este estudio. Que el Señor les bendiga.